Bien, pues estamos transmitiendo el programa Madrugadores de Hidalgo en Orange. Hoy las 9:34 de la mañana. Generalmente empezamos este programa a las 9:30. Aquí estamos, vamos a ver si nos estamos viendo acá en esta otra máquina. A las 10 de la mañana. Generalmente empezamos este programa a las 9:30. Bien, en principio vamos a leer la efeméride correspondiente al día de hoy, que es 20 de julio, que a la letra dice: La intrusa se llama. En 1951, una foto publicada en la revista Life causó revuelo en los círculos ilustrados de la capital de la cultura en el mundo, New York. Por primera vez aparecían reunidos los más selectos pintores de la vanguardia artística de la ciudad: Mark Rothko, Jackson Pollock, Willem de Kooning y otros 11 maestros del expresionismo abstracto. Todos hombres, pero en la fila de atrás aparecía en la foto una mujer desconocida, de abrigo negro, sombrerito y bolso al brazo. Los fotografiados no ocultaron su disgusto ante esa presencia ridícula. Alguno intentó en vano disculpar a la infiltrada y la elogió diciendo: ella pinta como un hombre. Se llamaba Eda Stern. Bueno, esta es la palabra del hombre en el libro Los hijos de los días, de don Eduardo Galeano, con F de efemérides. Bueno, el día de ayer, 19 de julio, se conmemoró el 50 aniversario de la Revolución Sandinista. ¿El 40 o el 50? El 40, creo. Fue una revolución nacida del pueblo y para el pueblo. Gobernaba ya por décadas Anastasio Somoza, que fue heredero del padre, al que un personaje del pueblo ajustició al papá, pero heredó el hijo a la corona de la presidencia de Nicaragua. Anastasio Somoza era un personaje que no respetaba ni a las comadres. Propiedad de él era la tercera parte del territorio nacional de Nicaragua. Figúrense. Por ahí alguien tiró en el Departamento de Estado que el señor era un hijo de, así le decían, ¿no? Perdón por la palabra. Era un hijo de puta, por asesino, torturador, etcétera. Pero el presidente en turno de aquella época le respondió a quien le dijo esto: sí, pero es nuestro hijo de puta, ¿no? Por lo tanto hay que apoyarlo. Se le acabó el apoyo con el señor que hizo su riqueza vendiendo cacahuates, que ahora está enfermo de cáncer. ¿Cómo se llama este señor, hombre? El presidente que le devolvió el canal a los panameños. Bueno, al rato me recuerdo. Pues él no lo apoyó, porque ¿cómo iba a apoyar a un genocida? Todavía había cierta honorabilidad en los presidentes, en el presidente en esa época de Estados Unidos. Jimmy Carter, le decimos los mexicanos. Él fue el que no apoyó. Y bueno, no solamente no fue porque no apoyó, sino que había una juventud armada y heredera del guerrillero fundador Augusto Sandino, que también luchó contra los norteamericanos y fue engañado, diciéndole que que le calmara las armas y que la vida se le perdona y se integra a la vida política. Bueno, pues lo fusilaron en cuanto él accedió a entrar a la paz, como ahora a cientos, si no miles de guerrilleros que también firmaron la paz en Colombia y que van siendo dados de baja por los paramilitares que actúan a sus anchas en Colombia. Entonces esta historia es una historia vieja, la historia del oprobio hacia los pueblos nuestros de América Latina. Y el día de ayer, 19, se celebraron el 40 aniversario, si no me equivoco,
de la revolución sandinista. Ortega estuvo resistiendo durante una decena de años, si no me equivoco también, al acoso de los contras. Los contras eran un ejército paramilitar financiado por Reagan con dinero de la venta de armas a Irán. Y entonces, bueno, los pillaron y eso era contra la ley y hubo ahí una farsa de justicia a donde al señor Reagan no le hicieron nada. Y al otro creo que lo metieron algunos años en la cárcel, al teniente creo que estaba haciendo la gestoría de invadir un pueblo por todos los flancos, matando alfabetizadores en la selva, destruyendo las cooperativas y a los cooperativistas. Bueno, ese desgaste llevó al gobierno de Nicaragua a ir a elecciones en donde la esposa de otro victimario por la dictadura de Somoza, una tal Chamorro, ganó las elecciones y bueno, también por una década estuvo ahí la derecha. Resulta que dicen que el comandante Castro le preguntó al joven, ya no tan joven, Daniel Ortega, que se iba a respetar la decisión de las votaciones. Imagínense, la gente iba a votar por la paz, ¿no? Se votaba por Chamorro y ya no había paramilitares atacando a sus aldeas. Bueno, si aceptas el resultado de la votación, pues ya perdiste, ¿no? Por esa razón que acabo de explicar. Entonces, en Nicaragua se debatieron, estuvieron ahí haciendo política los del Frente Sandinista de Liberación Nacional y al final de los finales, no al final, sino a medio camino ahora, volvieron a retomar el poder vía elecciones. Pero en la era de Trump, pues las elecciones no valen para nada, ¿no? ¿Por qué? Porque igual pasa en Venezuela. Se ha votado por un organismo jalado con toda, de que no haya ahí fraude ni mano negra, y se desconoce. Quieren que vuelvan a votar con el sistema de control electoral a manos de la oposición para poder meter truco, obviamente. Están llegando a acuerdos, tal vez de nuevas votaciones, pero si vuelve a entrar Maduro a la elección, lo gana, pero con varias cabezas de más. En Nicaragua, igual que en Venezuela en los últimos tiempos, fue agredida por paramilitares, por gente que asesina en la calle a quien se cruza, para crear precisamente el ambiente, el marco de un país con un dictador matando a su pueblo. Esa historia ya es una historia vieja y ya nadie la compra. La gente que cree en CNN, imagínense cuántos cientos de miles hay que creen en CNN, cuando es la transnacional de la mentira, ¿no? Falsea todo y en fin. Vamos a escuchar ahora, porque anduvo la Bachelet, punto y aparte, en Chile, inspeccionando el asunto de los derechos humanos, invitada por el presidente dije Chile, no, de Venezuela, invitada por el presidente de Venezuela para que supervisara la cuestión de los derechos humanos y si pillara alguna cosa del gobierno, pues se corrigiera. Y lo que fue a hacer la señora a Venezuela fue prácticamente a parcializar el informe y solamente le echó toda la carne al asador contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y bueno, vamos a escuchar la carta que le manda Maduro a la señora Bachelet, misiva a la alta comisionada de la ONU. Muy buena carta que le envió el presidente Nicolás Maduro a Michelle Bachelet, Caracas, 11 de julio de 2019. Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas. He tenido conocimiento del informe presentado por la oficina a su cargo ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el pasado 5 de julio, cuyo contenido es profundamente lesivo a la dignidad del pueblo venezolano y a la verdad de la situación de los derechos humanos en Venezuela. Lamentablemente salta a la vista que no escuchó a Venezuela. En primer lugar, el informe en cuestión resulta un calco de anteriores elaborados por su predecesor que, como es de conocimiento público, orientó su gestión a la construcción de un ilegal e inmoral expediente contra Venezuela, con el único objetivo
de criminalizar al Estado venezolano. Ha presentado usted un informe plagado de falsas afirmaciones, tergiversaciones y manipulaciones en el uso de datos y fuentes, un reporte carente de equilibrio y rigor, abiertamente parcializado que, a la vez que presenta un panorama distorsionado de la situación de derechos humanos en nuestro país, no recoge las informaciones y datos aportados por el Estado, sino por manidas matrices mediáticas impuestas por la hegemonía comunicacional imperial. Es especialmente grave que para intentar un bosquejo de la situación dentro de Venezuela, su informe haya privilegiado las versiones recabadas en el extranjero. Así, de 558 entrevistas realizadas por la OACNUTEH, 460 fueron realizadas fuera del territorio nacional, constituyendo 82% de las opiniones contenidas en el informe. Su reporte se alinea de manera lamentable con el relato mediático y político impuesto desde Washington, que agrede simbólicamente a Venezuela al repetir el guión acerca de la existencia de un supuesto gobierno dictatorial y de una supuesta crisis humanitaria, justificatoria de una intervención para quienes anhelan desaparecer el proyecto de Simón Bolívar y hacerse raperamente de nuestros inmensos recursos naturales. Me pregunto, y a la vez le pregunto, ¿puede llamarse dictadura un proyecto político legitimado 23 veces en las urnas electorales de los últimos 20 años? ¿Qué redujo la pobreza por necesidades básicas insatisfechas a un tercio de la que existía antes de la revolución en menos de 2 décadas? ¿Qué hizo de Venezuela el segundo país menos desigual del continente? Produjo la más grande transferencia de riqueza de nuestra historia, transfiriendo 25% del ingreso a los sectores más pudientes hacia las clases medias y los sectores con menos recursos. Puede llamarse dictadura un gobierno que en la Constitución votada por el pueblo dio derechos por primera vez a los pueblos indígenas, a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores, que ha visibilizado y otorgado derechos a las mayorías empobrecidas y a las minorías segregadas. Se puede hablar de crisis humanitaria cuando Estados Unidos ha despojado a Venezuela de más de 30.000 millones de dólares de sus activos petroleros en el extranjero. Ha bloqueado, confiscado más de 7.000 millones de dólares destinados a la compra de alimentos y medicinas. Ha prohibido transar la deuda venezolana y se persigue a toda empresa que realice comercio con Venezuela. ¿Se puede llamar a esto una crisis humanitaria o debemos hablar de la aplicación ilegal, ilegítima y criminal de medidas coercitivas unilaterales dirigidas a producir el colapso de nuestro país, asfixiándolo económicamente como se hizo? Tengo el privilegio de presidir una nación cuyo orden constitucional dio primacía jurídica al Estado constitucional de derechos humanos. No desconocemos los desafíos que tenemos en materia de derechos humanos. Nos ponemos al frente para nunca jamás reproducir oprobiosas violaciones de los más fundamentales derechos cometidos en las décadas puntofijistas por élites políticas al servicio de intereses transnacionales. Estamos permanentemente en la disposición institucional de reivindicar el ejercicio pleno de los derechos que asisten a las personas por su naturaleza humana. Su informe desconoce la verdad histórica de América Latina e ignora el titánico esfuerzo del Estado venezolano por proteger a su población de los incuantificables daños materiales y humanos producidos por el criminal bloqueo de Estados Unidos y sus aliados. Lamentablemente, usted ha cedido a las presiones que sé que existen para torcer su misión y tristemente se ha puesto del lado de los verdaderos violadores de los derechos humanos del pueblo venezolano, abriendo esa puerta en una intervención directa en nuestra patria. Basta un solo ejemplo para demostrar las falaces afirmaciones contenidas en el informe. Usted ha afirmado que el sistema del carnet de la patria consiste en un mecanismo de control social que condiciona los beneficios que otorga una parcialidad o militancia política más completo e inédito que existe. Una herramienta que, usando la tecnología, permite entregar subsidios directos y sin filtro burocrático o partidista a nuestra población. Usted personalmente se reunió con un grupo de familiares de víctimas de la violencia política de la oposición, personas que fueron quemadas vivas solo por el color de su piel o por creerse que eran partidarios del gobierno, y no ha incluido la menor referencia a ese encuentro en el informe entregado, y menos aún a la dramática exigencia de justicia que le hicieron los familiares y a la cual se comprometió
que cuando se valoren los esfuerzos del Estado en el caso de víctimas de violaciones a los derechos humanos, su reporte indique que la reparación de las víctimas se ha hecho para ganar el silencio de estas. Al herir la verdad de lo que ocurre en Venezuela, su oficina se ha puesto del lado de los que hacen daño a nuestro pueblo y de esa manera ha dañado también los esfuerzos realizados el Estado venezolano para normalizar las relaciones entre su oficina y nuestro país. Por todo lo anterior, expreso ante usted nuestro mayor y absoluto rechazo al informe presentado, reprobamos su contenido y exigimos de su oficina una inmediata rectificación y corrección a los graves errores, falsas acusaciones y omisiones que contiene y que lo convierten en un peligroso eslabón a su desprecio por la vida y alienta a la comisión de golpes de Estado, intentos de magnicidio, violencia y desestabilizaciones. La Venezuela de bien, de mayorías políticas, económicas y sociales que apuestan por la paz y la independencia sagrada de nuestra nación, anhela que el sistema de Naciones Unidas, como una gran comunidad mundial, pueda hacer valer los principios y propósitos de su Carta Fundamental para proteger a nuestro país, que está siendo víctima de graves agresiones por la potencia bélica más salvaje que ha conocido la historia de la humanidad. Sepa usted que ningún falaz informe ni agresión, por más vulgar que sea, podrá con nuestra férrea determinación a seguir siendo un pueblo libre y soberano, consagrado a la defensa de sus legítimos derechos. Desde la tierra de Bolívar y Chávez, me despido no sin antes exigir una pronta rectificación del entredicho informe. Por Venezuela venceremos. Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Esto es la carta que le manda Maduro a la señora Bachelet, que es la supervisora de los derechos humanos, que ya se parece al Magro en la OEA, puñando contra un pueblo y su gobierno electo democráticamente. Pero bueno, de eso vamos a tener ahora y siempre. Un concierto que dio en Nicaragua, precisamente. Puede que haya quien piense que no es el momento de cantarla, ¿no? Pero yo creo que es el momento, más que nunca, para darle valor a esa gente. Estamos escuchando Canción Urgente para Nicaragua, porque el día de ayer se celebra el triunfo de hace 40 años. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Se partió en Nicaragua otro hierro caliente. Aunque el águila daba su señal a la gente, aunque el águila daba su señal a la gente. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Se partió en Nicaragua otra soga con cebo. Aunque el águila daba por el cuello al obrero, aunque el águila daba por el cuello al obrero. Se ha prendido la hierba dentro del continente, las fronteras se besan y se ponen ardientes. Me recuerdo de un hombre que por eso moría y que viendo este día como espectro del monte, jubiloso reía. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. El espectro es andino, con Bolívar y el Che. Porque el mismo camino caminaba.
caminaron los tres, porque el mismo camino caminaron los tres. Estos tres caminantes con idéntica suerte, estos tres caminantes con idéntica suerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte, ya se han hecho gigantes, ya burlaron la muerte. Ahora el águila tiene su dolencia mayor, Nicaragua le duele, pues le duele el amor, y le duele que el niño vaya sano a la escuela, porque de esa madera de justicia y cariño no se afila su escuela. ¿Qué va? Andará Nicaragua su camino en la gloria, andará Nicaragua su camino en la gloria, porque fue sangre sabia la que hizo su historia, porque fue sangre sabia la que hizo su historia. Te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un hermano que ha sangrado contigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo, te lo dice un cubano, te lo dice un amigo. Bien, andará Nicaragua y Bolivia y Cuba y Venezuela y Ecuador y todos los pueblos que han optado por la liberación del yugo, del neoliberalismo atroz. Bien, bien. Estuve buscando su libro, aquel libro que escribió hace años, y no lo encontré, maestro. Pero está por ahí localizable, además tú debes de tenerlo por ahí, ¿no? Sí, tengo un libro por ahí, me parece. Bueno, pues tienes que traerlo para hablar de ese libro. No, como que cuántos le echan, calmado. Tienen 30 y tantos años ya. No, ¿verdad? 40. Ah, no te puedo creer, 40 Sí, años. ya voy a cumplir 41. Pero bueno. Y es un vicioso del teléfono, como ya lo pueden ver. Sí. Aquí está metiéndole la mano al teléfono mientras estamos hablando nosotros del aniversario de la Revolución Nicaragüense. Pues no, pues más que nada me estoy metiendo aquí al teléfono para poder tener un poquito de conocimiento, de entendimiento acerca de lo que está celebrando Nicaragua, ¿no? ¿Ya encontraste algo? Sí, pues sí, estoy contando una nota aquí. A ver, léelo. Pues dice que en estos 40 años, dice que Nicaragua vio caer el último de la dinastía Somoza. Ajá. También presenció el triunfo de la revolución sandinista y el ascenso de Ortega, quien, a opinión de muchos, se ha convertido en aquello en contra de lo que luchó. Uh-huh. Pues estamos en desacuerdo con eso porque Daniel Ortega supo llevar más o menos el asunto. Antes de que tú llegaras decíamos que estuvo gobernando bajo fuego durante 10 años, asociado los nicaragüenses por Estados Unidos, que pues mataban a los alfabetizadores allá en las orillas de Nicaragua, y a las cooperativas también las devastaban y mataban a los cooperativistas, y bueno, todo fue una ignominia. Entonces, cuando estaba ya muy desgastado el asunto, se convocó elecciones y Violeta Chamorro ganó, la viuda de periodista Chamorro, que asesinó también a Anastasio Somoza, y ahí tuvieron 10 años la derecha gobernando. Pero luego ese político en armas en la hora de la guerra civil, luego por el lado de las elecciones volvió a ganar la presidencia de Nicaragua, y como es de izquierda, al igual que Evo, al igual que Correa, al igual que Maduro, bueno, pues a los del norte no les gusta que siga gobernando. ¿Y qué hicieron? Hace femicidas contra el presidente de Venezuela. Y bueno, lo que pasa es que Daniel Ortega, pues, está armado, pues, ¿no? Entonces, difícil acabar solamente con una intervención militar, pero traer la guerra que están dejando allá en Siria a nuestro territorio del sur de América, pues no son no son enchiladas, pues. Hay ahí todo, el horno no está para bollos para poder intervenir a uno de nuestros países, ¿no? Entonces hago esa salvedad ahí, y yo quisiera, ahora que estás aquí, porque casi no tengo oportunidad de platicar contigo, este hombre es miembro de Morena, del comité que presidimos, comité
Santana Orange, de Morena. Por cierto, ¿dónde está mi cachucha? Pues allá la olvidé, ahorita voy por ella. El caso es de que una entrevista que le voy a hacer aquí al amigo, si es que él lo permite y quiere abrir un poco su live, ¿cómo es que en vez de estar ahí en la Home Depot buscando el totopo, no estás en Radio Santana, por ejemplo, manejando los controles y con un sueldo que yo creo que sí pueden pagar ahí, si lo equivales a lo que te pagan yendo a cortar el césped, yendo... No sé si quieres hablar de eso. Ay, José Luis, es un tipo bien difícil de... ¿No quieres hablar de eso? No, pues... ¿Qué es lo que te apena? No, a mí no me apena nada, simplemente nada más son temas que no quiero tocar, ¿no? Ya. Pero muchas gracias por tu pregunta y prefiero mejor... Cambiar cambiar tópico. De tema, ¿no? Ya. Aunque no tenga mucho acerca de la revolución de Nicaragua, pero todo lo que has estado diciendo, wow, son cosas impactantes. Yo sé. A mí me da tristeza que la gente joven como tú no esté haciendo lo que le gusta hacer, entre otras cosas, escribir. Yo te digo porque yo tengo nomás un par de libros, uno ya publicado y otro está todavía por ahí en stand-by. Entonces conozco a veces la lentitud que tiene el escritor para ponerse a hacer su oficio. Yo desde luego doy el consejo y me quedo sin él. Pues aquí está esta radio, ¿por qué no lo invitas y le pagas? No, bueno, porque anda baja la venta de anuncios, tengo que retomar. Y además te cuento que mi videograbadora la perdí allá en el viaje que hice y por eso a veces sale medio borroso esto acá en YouTube y en Facebook, porque estamos transmitiendo por una tablet, por una laptop más bien. Oh, se mira borrosa la pantalla entonces. No, esa se está mirando bien, pero también el jueves estaba mirando bien cuando entrevisté a Brito. Bueno, hablando de Brito es un pintor, Enrique Brito, que va a exponer ahora este jueves próximo a las 6 de la tarde en el Consulado de México en Santana. Él es pintorazo. Yo lo estuve entrevistando el jueves pasado en mi programa Café con Morena en la Cultura, del que hablaba ahorita, que tiene algunos detalles técnicos no muy buenos, pero de todo modo lo corrí y la hora la corrí completa porque a él se le escuchaba perfectamente y después de 20 minutos salió muy clarito. Insisto, él los invita a través de esta radio a que asistan. También la invitación es para ti, Muñoz. Jueves 25. ¿Y de qué se va a tratar este asunto? Jueves 25. Él expone una veintena de cuadros, es pintor. Y bueno, ahí las exposiciones que se hacen de pintores, hubo una antes de irme de vacaciones, 4 oaxaqueños, muy buenos pintores. Se hace un ambigú, un brindis, hay un programa, no un programa de manos, sino un catálogo. Brito estará ahí también este jueves 25 de julio, con ustedes y conmigo. Se invita a las 6 para empezar a las 7. De una vez les digo, Sí, pues, yo voy a llegar a las 6:30 para alcanzar este estacionamiento, porque ya a las 7 ya está lleno el estacionamiento y hay que buscar otra parte. Pero bueno, y bueno, les adelanto, ahora que estamos revolucionarios por las efemérides, que el sábado 27 vamos a hacer una charla sobre el asalto al cuartel Moncada, que fue la acción inicial que hicieron los castristas para tomar el poder en la isla. Por las mismas razones que se hizo después en Nicaragua, porque había un dictador, un tirano que asesinaba a la gente, que no dejaba mono con tranchete, que además no se podía llegar por la vía pacífica, por la vía electoral, porque a los políticos que iban en contra se les asesinaba, se les torturaba, se les desaparecía. Cuando eso pasa, y México está pasando, ahora viene un viento fresco con Obrador, eso no significa que se haya resuelto el asunto. En México hay ahorita un índice de muertes bárbaro. No sé si como antes o más, antes de Obrador o más. Y mi tesis sobre eso es que ¿por qué puede haber más muertos que antes? Pues estos se sienten como Pedro por su casa. Ah, caramba, si no tenemos en los talones al ejército, pues ahora sí vamos a justiciar a nuestros enemigos, a los del otro cartel, ¿no? Entonces están invitados para esta nueva
nuevo programa del 27, sábado 27. Teníamos para el 3 de julio, perdón, para el 3 de agosto, a una peruana francesa, una señora, es una artistaza de la fotografía y también escribe. Ella, pues le vamos a avisar que no vamos a poder estar con ella el día 3, cambiemos la fecha. Pineda se apellida, Monique Pineda. Y él va a dar una charla, se ha especializado, ya tiene como 90 años el señor, y se ha especializado en el asunto de los derechos humanos, de las torturas y de todo eso. Entonces, espero que para entonces ya tengamos una nueva videograbadora para poder tomar la nota y ponérselas a ustedes. Cuando menos el audio lo vamos a tener. Entonces, esas son diríamos, las notas próximas. A ver, ¿qué más tenemos aquí que nos están visitando por el Facebook? Bueno, Mayday se unió desde que empezamos. Gracias, Mayday. Mario Henry. El doctor Quiroga, al que ya le mandé a Francisco con autorización del doctor Quiroga, un artículo donde él habla de que él fue testigo de la muerte de Allende. Y quiero explicar un segmento donde dice que pues, había una balacera, obviamente, entonces otro disparo más pues pasaba desapercibido, pero que él vio al presidente en el primer piso, sentado en una silla, lo vio por ahí y después volteó a ver y ya no tenía cara. Y no entraba el ejército. Que se haya suicidado Allende o que lo hayan suicidado, también hay una gran distancia entre un hecho y otro, porque lo cínico y lo besánico de los verdugos, del hombre honrado, del luchador, pues no tiene límites, ¿no? Son terroristas, son la muerte de Víctor Jara, ¿no? Acribillado ahí por un soldado, por una de rango. Aquí no sé si nos expliquemos. Yo hasta la última vez que lo vi estaba entrevistado por una periodista chilena y bueno, huyó del domicilio que tenía, pero ahora que estuve en Chile el mes pasado, me decía un concuño que ya estaba tras las rejas el asesino de Víctor Jara. Yo tendría que constatar eso. Andaba por acá, tal vez al igual que Posada Carriles, protegido por el gobierno de Estados Unidos. Carriles, otro genocida, como Posadas le daba una patada a una señora embarazada porque era una señora comunista y el darle la patada en el estómago a la señora embarazada para él era glorioso porque estaba matando a un futuro comunista. De ese tamaño son los verdugos de nuestros pueblos, ¿sí? Aquí llegaron los españoles y mataron, ¿qué? Millones de... Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos.
decisión de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? ¿Cómo se llama? Nahuas. Somos nahuas. Náhuatl, sí, pues estamos cerca de México DF, ¿no? Entonces, seguramente la cultura náhuatl se extendió por ahí. Sí. Pues fíjate qué curioso, este muchacho que va a exponer también es de ahí, de Morelos, Pedrito. Y si ustedes ven, pueden verlo, está en mi página web, radiomorena.net, radiomorena.org, y la más segura y donde siempre entran, occuervo.com, OC de Orange County. Es un personaje especialísimo. Pueden entrar también por OC de Orange County, occuervo.com, para ver esa entrevista que le hice. Y él dice que cuando tenía 4 años, cuidaba cabras, ¿no? Y a veces tenía que llevar las cabras más lejos porque se quemaba el pasto, había incendio, y entonces había que ir el niño, ¿verdad? Imagínate, de 4 años con sus cabritas hasta donde el viento daba la vuelta. Y ahí el niño, pues de ocioso diríamos, dijo, bueno, pues aquí estoy cuidando mis cabras, ¿qué voy a hacer? Empezó a cortar flores, como si fuera un habitante de la prehistoria, y empezó a embadurnar las rocas con pétalos de flores y con arcilla roja y con su mano, como le decían los antiguos también, y ahí empezó a pintar él. Figúrate. Cuenta su historia de que tenía que caminar 45 minutos descalzo sobre los charcos de su casa al primer autobús que pasaba para llegar en 2 horas al pueblo vecino, porque ya se había acabado la primaria y había que estudiar la secundaria. Y por ahí fue creciendo él en el estudio. Se vino para acá, a Estados Unidos, llegó a los 16 años, acá de niño, más como los niños que vienen solos acá. Buen dinero, y de ahí se empezó a promover las artes plásticas. Es un promotor de las artes plásticas aquí del condado de Orange, junto con Calín y junto con Camacho. Más bien, además de ser muralista, él trae dentro de su organización a otros muralistas ya famosos de Los Ángeles y están pintando. Fíjate que yo he estado tanto con Camacho como con el señor Brito, ¿verdad? Los dos, los dos compadres. Entonces, yo he tenido experiencias, ¿verdad? Y son muy buenas al momento de ellos estar exponiendo su pintura, este tipo de arte. Y pues están todos invitados, ¿verdad? Para que vayan y disfruten. Hay información acerca de la pintura, ¿verdad? Un poco de historia, hay música, bocadillos. Se la pasa uno bien, se la convive uno bien, padre, con todos los demás ahí. Sí, en el Callejón del Beso.
¿Por qué se llama Callejón del Beso? No es como el de Guanajuato, que se dice el Callejón del Beso porque las casas están tan juntas que los porches. Y en esa escena están casi dándose un beso a la hora de estar ahí caracoleando en su danza, se quedó plasmada ahí en forma estática, ¿no? Y por eso la gente le empezó a decir, ah, mira, el Callejón del Beso. Y allí en ese callejón que va de una cuadra a otra, angosto, ¿verdad? Y pusieron luces por arriba y en las paredes se exponen las obras de niños, pintores, de gente ya, diríamos, de prestigio. Allende no fue, no se suicidó, sino lo mataron. Lo mataron. Sí. Porque es interesante. Ya va por la segunda edición, creo, su libro, la segunda, tercera edición. Pues aquí estamos con el joven, ya no tan joven, Muñoz. No, pues ya imagínate, 41 años ya, este septiembre cumplo 41. Oye, pero no digas, porque tú aparentas menos, mucho menos edad. No, pues gracias también. Oh, sí, David. Un saludo a la Vicky. ¿Qué me dices de la Vicky? Bueno, pues estamos dándole la vuelta al programa. Nos quedan ¿cuántos minutos? 7 minutos. Empezamos a las 9:30. Llueve, truene o relampaguee. Aquí los sábados a las 9:30 empezamos leyendo las efemérides. Yo quisiera pedirle a mi amigo aquí que lea una de las efemérides, si no se me perdió el libro. ¿Dónde está el libro? Acá está. Que lea una de las efemérides de este famoso libro, Los Hijos de los Días, para que no se vaya. Los Hijos de los Días. Ajá, a ver. Y se llama El Otro Astronauta, del libro Los Hijos de los Días. Adelante, camina. El Otro Astronauta. En este día de 1969, los diarios del mundo entero dedicaron su primera página a la foto del siglo. Los astronautas habían caminado por la luna a paso de oso y habían marcado en ella las primeras huellas humanas. Pero el principal protagonista de la hazaña no recibió la felicitación que merecía. Werner von Braun había inventado y lanzado esa nave espacial. Antes de emprender la conquista del espacio, este ingeniero oficial de SS era el científico preferido de Hitler, pero al día siguiente del fin de la guerra supo pegar un pronóstico y cayó parado en la otra orilla de la mar. Perdón, ¿dice pronóstico o prodigioso salto? Prodigioso. Y bombardearon indistintamente a la población civil, sobre todo en Londres. Y bueno, el inventor de esos cohetes fue el que también gestó el cohete que llevó a la Luna. Ya se hizo ciudadano norteamericano. Bien, muy bien. Wow. Pues esto es, ya estamos terminando, tenemos 4 minutos, que les voy a dejar aquí a mi amigo para ver qué lo trae por acá. Algo me hablaba de cómo conecto yo la radio, a lo mejor él quiere hacer otra radio, desde luego que lo apoyamos en todo lo que podamos. Hay poca asistencia ahora al programa porque no invité a los amigos. Hay razones técnicas aquí que me están inquietando mucho porque, bueno, se cae la video, no suena a veces el sonido, en fin, tenemos que meterle aquí. Bien, pues hasta aquí el programa. Fue un programa que tuvimos que adecuar porque tuvo muchas interrupciones, muchas imágenes distorsionadas y hay un problema, no sé si de internet, ahí donde estamos, no será banda ancha y por eso pasa lo que pasa, o el micrófono que le puse no es el adecuado. La verdad que estamos grabando con una laptop que es buena, pero pues no es una cámara de video. La cámara de video la perdimos. Vamos a tener que conseguir otra de mejor calidad para poder llevarles a ustedes mejor imagen y sonido. Hasta siempre.